Hoy voy a hablar sobre un tema que es sumamente importante, poco se aborda, y es cuál es la importancia del lenguaje corporal a la hora de la seducción y cómo puedes mejorarlo muy rápidamente. Vamos. Muchos hombres están tratando de mejorar su juego a la hora de tener una interacción con una mujer, pero pocas veces se habla de la importancia del lenguaje corporal. Hay varias teorías sobre los porcentajes que implica el lenguaje no verbal dentro de una interacción, pero el porcentaje oscila entre el 80 y el 93% de lo que comunicas está dictaminado por la parte no verbal, y no verbal me refiero no nada más a gesticulación, sino a tonalidad de voz y silencios y espacios a la hora de interactuar. Digamos que solamente entre el 7 y el 20% se refiere al contenido de lo que expresas verbalmente, a lo que dices. Pero la parte importante es cuál es tu lenguaje corporal y con qué energía, qué emociones preceden a lo que estás expresando. La misma respuesta, exactamente la misma respuesta, puede hacer que pases la prueba de congruencia o no pases la prueba de congruencia, dependiendo del tono de voz o el lenguaje corporal. Y esto ocurre muchísimas veces. Por eso cuando preguntan, Alejandro, ¿qué le digo a una mujer para acercarme en la calle? Te pueden dar el material enlatado que le funciona perfectamente a alguien y a ti no funcionarte. Porque lo importante no es lo que dices, sino cómo lo dices o cuál es la emoción que subyace a lo que estás expresando. Y te voy a poner varios ejemplos. Vamos a suponer que una mujer me dice: oye Alejandro, no me gusta tu playera. Es una prueba de congruencia. Si yo les escribo a ustedes qué responder, podría ponerle como una respuesta para pasar la prueba de congruencia: no, lo que pasa es que tú quieres verme sin playera. Ahora, ¿esa es la respuesta correcta? Sí y no. Porque lo importante no es lo que estoy expresando verbalmente, sino cómo lo digo. Si una mujer me dice: Alejandro, no me gusta tu playera, y yo le digo: ya me di cuenta que seguramente me quieres ver sin playera, pero no se te va a cumplir. Paso la prueba de congruencia porque estoy tranquilo, relajado y no me lo estoy tomando en serio. Pero si una mujer me dice: no me gusta tu playera, y yo todo nervioso le digo: lo que pasa es que tú a mí me quieres ver sin camisa o sin playera. Vas a decir: puta, este güey es un creepy. Lo importante del lenguaje corporal, que las mujeres son maestras para leerlo, es que están leyendo lo que hay detrás de lo que estás expresando. Lo que están leyendo es cuál es la emoción que subyace a lo que expresas. Si tú lo expresas tranquilo, relajado, estable, pasas la prueba. Lo mismo ocurre a la hora de tener una interacción. Puede haber dos personas teniendo exactamente la misma interacción, pero si el lenguaje corporal o el tono de voz o ambos cambia, el resultado de la interacción va a cambiar totalmente. Ahora, yo sí sugiero que empiecen a trabajar bases del lenguaje corporal. ¿Cuáles son las bases del lenguaje corporal? En una interacción siempre hay alguien que tiene la posición de poder, y la posición de poder en términos de lenguaje corporal es quien esté en una posición más cómoda. Si nos metemos en temas más profundos, ya podemos hablar de anclajes, que lo hablaré en otro video. Pero básicamente, toma una posición donde te encuentres totalmente tranquilo y relajado. Toma espacio.
2, no cierres tus brazos. Si cierras tus brazos, cruzas tus brazos, encoges los hombros, estás subcomunicando un muy mal lenguaje corporal. Tranquilo, abierto, utiliza tus manos al hablar, pero la parte más importante del lenguaje corporal, que corresponde más o menos a un 60%, es tonalidad de voz. Cosas que debes de utilizar a tu favor. 1. No te apresures. Las personas débiles emocionalmente tratan de cubrir silencios y espacios. No saben la cantidad de hombres que me escriben: Alejandro, ¿qué hago para no tener silencios incómodos? Bueno, lo primero que tienes que hacer es aprender a tener silencios cómodos, porque lo incómodo no es el silencio. Lo incómodo es lo que estás pensando, que piensa ella cuando no estás expresando algo por tu incapacidad de sostener los silencios. Los silencios son súper atractivos y las pausas en la interacción también. No es lo mismo que te pregunte una mujer: ¿qué hiciste el fin de semana? Y luego trates de responder: no, fíjate que lo que hice fue, entonces yo salí y y tratando de cubrir. A que te pregunte: ¿qué hiciste el fin de semana? Y te le quedes viendo. ¿Por qué me preguntas eso? Y guarda silencio. ¿Qué estás generando ahí? Tensión. Lo más probable es que se ría, y no se va a reír porque dijiste algo chistoso, se va a reír porque estás generando tensión. Cuando generas tensión y guardas silencio y se empieza a reír, le puedes responder. No sé si decirte, la verdad es que no quiero hacerte sentir mal. Y guarda silencio. Y ahí es donde te vas a dar cuenta del poder de los silencios, del poder de las pausas y del poder de la tonalidad de voz. Otro punto súper importante. Hay 3 maneras o tonalidades para expresarte. Una se llama generando rapport, que es la manera típica de comunicarse de los hombres. No generas atracción. La otra es sistema de comunicación neutral y la otra es sistema de comunicación rompiendo rapport. Te voy a poner ejemplos. Cuando estás buscando generar rapport, lo que estás haciendo es comunicarte de una manera donde se vea que estás en una postura totalmente inofensiva y amistosa. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hacia abajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? Hacia abajo, o sea, estás hablando en cierto tono y bajas. Eso se llama generar rapport. Es la manera típica de los hombres de comunicarse. Oye, ¿te puedo preguntar algo? Hacia abajo. Es como: soy inofensivo, no vengo a hacerte nada, no quiero generar tensión. La otra es neutra. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Cómo te llamas? Es neutro. Y la otra es rompiendo rapport, que es terminando con un tono más bajo que indica que eres un poco autoritario. Es una manera de subcomunicar poder y pocos hombres la usan. ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste el fin de semana? Es un poco más fuerte, pero es mucho más atractivo. Tienes que aprender a jugar con tu expresión verbal. Puedes generar toneladas de atracción con un buen lenguaje corporal y una buena tonalidad de voz. Otro error: acelerarte. Las pausas son sumamente atractivas en una interacción. Cuando te pregunten algo, guarda silencio y genera tensión. Ahora, generar tensión no es ponte nervioso. Generar tensión es relájate profundamente, pero busca generar espacios que generen tensión. Esto es muy fácil de hacer si empiezas a practicar y vas a tener resultados
prácticamente inmediatos. Cosas que te sugiero: cuando tengas interacciones, habla mucho más lento y genera pausas a la hora de expresarte. ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Por qué me preguntas eso? A que te pregunten, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Por qué me preguntas eso? Mucho más lento, mucho más atractivo. Ahora, las mujeres tienen una capacidad de identificar el lenguaje no verbal, de verificar tonalidad de voz y de encontrar qué tipo de emoción subyace a lo que estás expresando, mucho más aguda que un hombre. Para los hombres parece ser poco importante, pero créeme, la ventaja de practicar tu lenguaje no verbal es que el lenguaje no verbal es una expresión de tu estado del ser. Un hombre seguro de sí mismo habla con seguridad. Si tú empiezas a buscar hablar con seguridad, vas a empezar a generar eseidad. ¿A qué me refiero? El hacer genera ser y el ser genera hacer. Ejemplos, Alejandro, ¿no queda claro? Ok, ahí les va un ejemplo. Si yo soy un hombre que pienso que valgo y siento que valgo, voy a tener conductas de alto valor. Es decir, mi estado del ser está generando una acción, pero también una acción puede generar un estado del ser. Si yo estoy nervioso, estoy encorvado, tengo los brazos cruzados, estoy agachado, estoy moviendo el pie y empiezo a hacerme consciente de mi lenguaje no verbal, empiezo a respirar un poco más despacio, extiendo mi espacio, me voy relajando, pongo conciencia en mi cuerpo, bajo la tonalidad, empiezo a hablar en un tono un poco más elevado, empiezo a ralentizar la forma de expresarme. El hecho de mover la acción va a mover mi eseidad o mi estado del ser y me voy a empezar a sentir más tranquilo, más valioso y más relajado. Lo que yo sugiero es que trabajemos por los dos lados, que trabajes tu mindset, tus anclajes emocionales para generar acción y que trabajes tus acciones para generar eseidad y cambie tu manera de pensar y tu manera de sentir. Hay que atacar los dos frentes. Hazte consciente de tu manera de pensar y sentir y trata de elevarlos, pero también hazte consciente de tus acciones y trata de modificarlas. Si empiezas a hacerte mucho más consciente de cómo te expresas, cuál es tu tonalidad de voz, si estás rompiendo rapport, hablando neutralmente o generando rapport y empiezas a hacer ajustes, si empiezas a ralentizar la manera de expresarte, vas a generar mucho más emociones. Si tú no hablas rápidamente, vas a generar intriga. Si una mujer te pregunta algo y tú guardas una pausa y después respondes de modo no lógico y disparas una de sus emociones, cada vez que guarde silencio va a haber un anclaje que la haga sentir bien. Empiecen a practicar. Pónganse siempre en la posición más cómoda. No cierren los brazos, relájense, háganse conscientes de su respiración. Busquen generar silencios. Siéntanse cómodos durante las pausas. Utilicen las manos para acompañar lo que estás expresando verbalmente. Ralentiza tus movimientos, haz contacto visual y vas a ver cómo se eleva tu juego. Si te gustó este video, danos un like. Si crees que le puede aportar valor a alguien, compártelo, pero sobre todo te sugiero que te suscribas a este canal porque vamos a seguir subiendo contenido. El taller con Raulito Show, le estamos metiendo nuevos temas, incluyendo un manual de lenguaje corporal, un manual de tonalidad de voz que va a ir incluido en el nuevo taller. El código de descuento está aquí abajo, es taller50 y todavía está el descuento de 50% para los que se quieran inscribir. En el momento en que te inscribas vas recibiendo las meditaciones, el libro El privilegio de ser hombre, la guía práctica de cómo gestionar tus redes sociales,
Vas a entrar inmediatamente al chat de WhatsApp, que es un grupo cerrado donde van a estar todos tus compañeros, Raulito Show y tu servidor, para apoyarte. En todas tus interacciones vas a recibir conversaciones completas de cómo abrir hasta cómo cerrar en Instagram. Nos vemos muy pronto.